lo dijo en la primera hora. Seguimos 7:49. ¿Quién es nuestro invitado, Andrea? Vamos con el perfil. Así es, Luis Felipe Tillería. Él es un empresario guayaquileño radicado en Inglaterra desde hace 21 años. Es candidato presidencial por el movimiento Avanza junto con Carla Rosero. Su trayectoria incluye experiencia en bienes raíces, asesoría financiera en el Banco Real de Escocia y la Fundación LFT Education en Londres. Fue elegido concejal en 2022, uno de los 25 distritos de Londres, la capital de Inglaterra. Según la página oficial de la ciudad de Londres, estos concejales, los que son electos ahí, actúan como representantes electos, representan el interés público e informan cómo la corporación de la ciudad de Londres debe llevar a cabo sus diversas actividades. Muchísimas gracias, candidato. Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias. Un saludo migrante a nuestros compatriotas que nos ven y nos escuchan vía internet también desde Italia, España, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, el resto de Latinoamérica. Esta candidatura es migrante, es de ustedes. Los migrantes ya hemos rescatado al país en materia económica por los últimos 25 años. Es hora de hacerlo en materia política también. Usted ha planteado un reseteo y utilizo el término que usted permanentemente lo hace en sus apariciones públicas. ¿Qué significa resetear el país, Luis Felipe Tillería? Significa un borra y va de nuevo, significa un cambio total, significa que se vayan todos los políticos de antaño, que ya se jubilen los políticos abuelitos y que venga una nueva generación en la política, sacar a todas las manzanas podridas para allí sí comenzar a gestar una nueva patria. Candidato, pero eso es lo que se propone siempre, es decir, reformular el Ecuador cada vez que llega un gobernante. Refundar el Ecuador. Hay una pequeña diferencia. Nosotros en realidad planteamos un sistema totalmente diferente que no tenga al Estado como motor, sino que tenga al individuo. Lamentablemente eso no se ha hecho. De hecho, en el 2008 se trató de refundar el Ecuador con una mayor intervención estatal. Y precisamente es el estatismo el génesis de todos los males en Ecuador. Es un sector estatal que trata de administrar todo. Nosotros nos hemos dado cuenta de que los países que son más libres son los países precisamente más ricos del mundo. Tomemos el caso de Singapur, Corea del Sur, Irlanda, Panamá, Chile y un largo etcétera. Es decir, o sea, Singapur es el país más libre del mundo en el ranking de competitividad económica. Precisamente es el más rico del mundo. Ahora vamos con Latinoamérica. El más libre de Latinoamérica es Chile y el más rico de Latinoamérica es Chile. Yo entiendo que hay muchos políticos que en las últimas 5 semanas, desde que llegué a Ecuador, comienzan a hablar de estatismo, de liberalismo, y nunca lo han hecho en 40 años en su vida. Soy el único economista de estas personas que comienzan a hablar de liberalismo, porque durante 10 años o 15 años parece que todos los políticos de una derecha cobarde de este país habían estado bailando al mismo ritmo que les imponía Correa. Es decir, nadie hablaba de liberalismo por miedo a que Correa le diga neoliberal. Bien, yo sí vengo a hablar de liberalismo porque no tengo miedo de enfrentarme a una izquierda que ha empobrecido el continente. Usted es un liberal al estilo Milei. A veces hay que hacer la comparación para entender un poquito qué es lo que usted quiere aplicar y cuál es el modelo Tillería que quiere aplicar. Bien. ¿Tillería piensa como Milei desde esa concepción liberal? Bien, hay muchas similitudes porque ambos abrazamos las ideas de la libertad, que significa que el Estado tiene que ser limitado. Sin embargo, los libertarios creen menos en el Estado que los liberales clásicos, como mi persona. Yo soy liberal clásico y creo en un Estado fuerte y presente, muy musculoso, pero limitado, un gobierno limitado a seguridad, justicia, salud y educación. El resto tiene que estar en manos de los privados. Y hasta que seamos de primer mundo, tenemos que invertir en infraestructuras del primer mundo. Candidato, teniendo 21 años fuera del Ecuador, ¿realmente cree estar preparado y conocer lo que ha ocurrido en estos 21 años de cerca aquí en el Ecuador? Claro que sí. Y yo creo que el gran problema de los políticos de los últimos 45 años es que no han vivido fuera, donde están las soluciones. Pero ¿cómo solucionar algo que no se conoce a detalle? ¿Cómo solucionar algo si no conoce el problema real? Si no ha estado in situ acá, viviendo. Sí, le entiendo la pregunta. A ver, aquí lo imposible, y lo hemos demostrado, los resultados están en la mesa. No se puede
resolver algo si no se conoce la solución. Y el gran problema de los políticos de los 45 años es que no conocen las soluciones, no han vivido las soluciones. El otro día escuchaba a una candidata a vicepresidenta tratar de alguna manera titubeaba de cómo funcionaba el trabajo por horas, porque nunca ha trabajado por horas. Yo soy beneficiario del trabajo por horas, por ejemplo. Yo empecé en Londres limpiando oficinas, limpiaba 2 horitas en la mañana para una empresa, 3 horitas en la tarde para otra empresa. Durante el día podía estudiar, y gracias a estudiar luego pude conseguir trabajo en el Royal Bank of Scotland, uno de los principales bancos del mundo en ese entonces, y llegar a ser gerente del banco. Es decir, yo viví en carne propia un sistema donde un conserje puede estudiar y trabajar y llegar a ser el gerente del banco. Ellos no lo han vivido y por eso titubean en el momento de encontrar las soluciones. El problema lo conoce todo el mundo. La gente que lee la revista Economist se da cuenta que esto es un narcoestado. El problema lo conoce cualquier persona que tiene una cuenta de Facebook. ¿Quién no ha visto, aunque vive en cualquier parte del mundo, en la Conchinchina, se mete a internet, se mete a Facebook y ve un crespón negro de que algún amigo ya lo mataron en Durán, algún amigo ya lo mataron la semana pasada en Guayaquil, algún amigo lo mataron en El Oro, en Manabí? No hace falta ser un genio para entender que nosotros tenemos problemas de inseguridad, y por eso planteamos un reseteo en materia de seguridad. Tenemos un problema económico, porque en el ranking, y esto no se necesita estar en Ecuador para saber, que Ecuador, del ranking de libertad económica, está de 180 países, número 170. Probablemente los que viven aquí no saben, pero yo sí sé. 170 ¿de qué es ese ranking? En el índice de libertad económica, es decir, cuán fácil es hacer negocios en los países del mundo, de 180... ¿Quién es el primero? Singapur. Y coincidentalmente es el país más rico del mundo. ¿Y el último quién es? El 180. El 180, Corea del Norte. Y casi antes de eso, estamos Cuba. 10 puestos por encima de Corea del Norte, es lo que nos está diciendo. Sí, correcto. Y esto es público, métanse en el ranking, métanse en Google, ranking de libertad económica. Ahora, lo peor de esto es que ¿quién está 179? Cuba. 178, Venezuela. Por ahí un poquito más arriba, Bolivia. Por ahí un poquito más arriba, Nicaragua. Y Ecuador, 170, de 180. Es decir, la cigüeña solamente puede hacer aterrizar a nuestros niños. Si los aterriza en esos otros 10 países, estaría peor. Pero lamentablemente en Ecuador hoy hay 169 países que están mejor que nosotros. Y por eso somos pobres, por un sistema estatista. Lo lamentable es que nadie habla de resetear el sistema, porque claramente fracasamos. Pero quiero entender el concepto y quiero ver si aterrizamos algunos elementos del reseteo que usted plantea. A ver, claro. Cuando usted dice resetear el sistema, ¿significaría reconfigurar todo el aparato burocrático? ¿Usted eliminaría ministerios, crearía ministerios? ¿Cómo estructuraría un gobierno de Luis Felipe Tillería el aparato del Ejecutivo? Sí, bueno, lo primerito, el decreto número 2, vamos a convocar una asamblea constituyente para tener una constitución. Correcto. ¿Te va a la constituyente? Vamos a una constituyente porque... ¿Nueva constitución o reforma a la actual? No, nueva constitución, no le tenemos miedo a Correa en unas elecciones, hay que vencer al correísmo en las urnas. Y en ese sentido nosotros sabemos y tenemos la fórmula para ganar unas elecciones. ¿Hacia dónde debe ir esa nueva constitución? Esa nueva constitución tiene que ser, bueno, pues si cogemos todos esos 180 países, lo dividimos por la mitad, nos dan 90 que están bien y 90 que están mal. O sea, nosotros estamos súper que mal, ¿no? De esos 90 que están bien, bueno, veamos qué reformas hicieron. Y si de alguna manera queremos parecernos a algún país, veamos a dónde quieren irse los ecuatorianos. Pero entonces, ¿qué reformas plantearías? Reformas, por ejemplo, garantizar irrestrictamente la propiedad privada. Eso es algo que no da la Constitución actual. Lamentablemente los ecuatorianos somos gente muy franca, muy honesta, muy transparente, y digo lamentablemente porque eso hace que seamos confiados, que seamos hombres de palabra y que demos un apretón de manos. Que no leamos la letra pequeña en los contratos. Lamentablemente, los inversionistas que están en Wall Street o los inversionistas que están en la City de Londres, ellos sí leen los contratos y tienen buenos abogados. Y por eso se dan cuenta que la Constitución actual tiene una letra pequeña. Dice, el Estado garantizará la propiedad privada, y aquí viene la letra pequeña, siempre y cuando éste cumpla con su función social y ambiental. Y entiendo que hay una candidata ambientalista que quiere seguir con eso. Ese es el gran problema y por eso somos el país de Latinoamérica que, aparte de Venezuela, recibe menos inversión extranjera. ¿Qué es lo que debería decir? El Estado garantizará la propiedad privada y punto. Porque al final,
Ser un empresario es cumplir con una misión social. Debido a que el panadero, él no está allí, él está allí para ganar dinero, pero para ganar dinero tiene que tener pan caliente todos los días. Si no, quebraría. Es decir, el panadero ya cumple con una función social. O sea, su que modelo vender es pan. apertura total. Usted conceptualiza en esa nueva constitución una apertura total al sector privado. Sí, y yo no quiero que un político tenga que decir esta empresa está cumpliendo con una función Incluyendo social sectores o no. estratégicos, petróleos, electricidad. Especialmente sectores estratégicos, electricidad. ¿Cuál sería el papel ahí, en esos sectores? Cobrar impuestos, como deberían hacer los estados. No meter a sus primos, a sus ¿Eso amigos a querría decir robar. que usted eliminaría Petroecuador? No eliminaríamos Petroecuador, lo que queremos es devolverle Petroecuador a la ciudadanía. Tomemos Petroecuador y dividámoslo en 3 partes. La primera parte, 1/3 de Petroecuador, lo dividimos en 18 millones de acciones y cada ciudadano va a poder ir al banco y retirar una acción por cada miembro de su familia. Obviamente los mayores de 18 años de edad lo retiran personalmente, los menores de 18 años de edad tendrán su apoderado que los retire. Es decir, una familia de 5 miembros recibirá 5 acciones. De esta manera, cada ciudadano tendrá una acción. Si él quiere, las vende y le dan a precio de hoy más o menos unos 900, 1100, $1000 por esas acciones y ya, les tocó Petroecuador. Yo le quiero preguntar a la ciudadanía, ¿cuánto les ha tocado a ustedes de Petroecuador en los últimos 50 años? ¿Y las otras 2 partes? Las otras 2 partes, bueno, si es que la respuesta es nada, que no les ha tocado nada, esta vez con Tillería les va a tocar. Tillería volvió para que no tengas que emigrar y tampoco para que tengas que mendigar un bono soberano, o un bono solidario, o un bono de desarrollo humano. Aquí la clave es que si los ecuatorianos tuvieran sus 369 empresas públicas en sus bolsillos, no tendrían que andar mendigando bonos. Lo lamentable es que aquí los políticos, en ese sistema estatista, te cogen tus recursos naturales y te dicen yo te los voy a administrar y luego te dan unas migajas que se llaman bono de desarrollo humano. ¿Y qué va a pasar con los, Perdón. perdón Andrés, solamente esto? Y con esta línea que usted ha planteado, ¿qué pasa con los subsidios? ¿Al gas de uso doméstico, a los Sí, combustibles? bien, nosotros tenemos el plan del gas a $1. El gas a $1 es un plan de focalización de los subsidios. ¿Por qué? Porque en este momento a un rico el Estado le regala $32 por el subsidio del gas promedio y a un pobre $4. Es decir, tenemos el mundo al revés. Que esto me resulta incluso difícil poder explicárselo a mis compañeros concejales de la ciudad de Londres. Que a un rico le da el Estado, le regala $32 y al pobre 4, cuando en todo el mundo debería ser al revés. Le explico. Un tanque de gas normalmente debería valer a precios internacionales $10. Aquí uno lo consigue en $2. Como al pobre le dura el gas 2 meses, eso significa que si lo compra en $2, significa que el Estado le está regalando 8 y él pone 2. Pero lo hace cada 2 meses porque a un pobre le dura un tanque de gas 2 meses. Es decir, 4 al mes le regala el Estado a ese pobre. Pero un rico consume 4 tanques de gas con el mismo subsidio. No es que él recibe solo el primero con subsidio. Es decir, el Estado le regala 4 tanques de gas por $8 que le regala por cada tanque de gas, son $32. Al rico 32, al pobre 4. Pero el rico no es el sabido de la ecuación. Porque también hay un industrial que paga gas subsidiado y calienta sus hornos para hacer azulejos con ese gas subsidiado. Y ese se lleva la gran parte. Y ese tampoco es el más sabido de la ecuación, sino que hay un contrabandista que coge todo ese gas, cruza la frontera y se hace millonario. Es decir, si Pablo Escobar hubiese sido ecuatoriano, no hubiese sido narcotraficante, se hubiese hecho contrabandista de gas nomás. ¿Cuál es el problema aquí? Que de los 900 millones que gastamos en el subsidio del gas, a los pobres va una pequeña parte. Con nuestro sistema, en lugar de gastar 900 millones, ¿sabe cuánto gastaríamos? Y le estaríamos dando a todos los pobres, es decir, quienes están en el registro social, el gas a $1. Con nuestro sistema solamente gastaríamos 168 millones en lugar de 900. Es decir, ahí ya nos ahorramos 750 millones en ese subsidio. Y estamos ayudando más a los pobres. Les daríamos un tanque de gas a $1 todos los meses. Candidato, quiero regresar nuevamente a la pregunta de Petroecuador porque me quedó ahí incompleto. Usted decía dividirlo en 3 partes. La primera, que se reparten acciones a 18 millones y las 2... Sí, entonces la primera, si es que el ecuatoriano no quiere vender sus acciones y se queda con las acciones y las guarda en el segundo cajón de su casa, le explico qué pasa. Es que, a ver, lo más importante para mí es que la ciudadanía reciba su tercio. Y de ahí le voy a explicar el resto. Pero la clave de este modelo, que esto no me lo quiere copiar nadie,
Y eso es lo raro, ¿no? Que nos han copiado el discurso liberal, nos están copiando que los presos trabajen, nos están copiando todo, pero lo raro es que no nos copian el modelo de darle a la gente las acciones. Ahí como que tienen problemas y dicen, no, bueno, no, que la gente no tenga acciones, sí lo vamos a vender al capital internacional porque sí, por ahí tiene un amigo. Pero no era el tiempo nada más para saber Sí. las otras dos Entonces la gente podría recibir todos los años sus dividendos de $80 aproximadamente al año, es decir, la familia de 5 miembros pobre recibiría 400 en diciembre. Pues posiblemente es la diferencia entre tener Navidad o no. Y por honor al tiempo, ¿qué haríamos con la segunda parte? Lo vendemos al capital internacional. Es decir, ahí el Estado ya no toca vela en el entierro. Aquí el negocio va a estar entre las compañías internacionales que vengan a administrar el petróleo y obviamente que pongan plata, porque nosotros no creemos en este sistema de concesiones de que te la preste un ratito sin poner plata, no. Que ellos nos pinten 20.000 millones. Nos pintan 20.000 millones y con eso desarrollamos el Ecuador. Pero como alguien está poniendo 20.000 millones para comprar un 30-40% del capital accionario, ellos van a querer recuperar su plata. Y como van a querer recuperar su plata, lo primero que van a hacer en Petroecuador es sacar a todas las mafias, todos esos sindicalistas que ganan $15.000, saquen a todas esas ratas, está bien, los apoyamos porque así la compañía va a estar más ordenada, va a generar más platita, es decir, quienes tienen las acciones en el segundo cajón de su casa van a tener más dinero porque le van a subir sus acciones, ellos son socios de la compañía internacional. Y lo mejor de todo es que allí, en el momento en que se genera dinero, porque esta empresa va a mover la maquinaria que tienen en todo el mundo, la mueve en Ecuador para chupar petróleo más rápido. Recuerde que Ecuador tiene el doble de petróleo que Dubái. ¿Y el tercero? El tercero puede ser comprado por personas ecuatorianas a descuento. Digamos que usted quizás tiene algún hijo que va a nacer, o quizás usted diga, bueno, voy a ahorrar para mi futuro, para mi vejez, y decide comprar más acciones. O una empresa tiene exceso de liquidez y compra más acciones. De esa manera, la empresa pasa a estar en manos privadas. Los mejores del mundo administrándolas y los ecuatorianos como accionistas directamente. No quiero finalizar la entrevista, no quisiera finalizar la entrevista sin pedirle que nos aclare un poco sobre una nota de prensa que se sacó del Reino Unido. Estoy abriendo ahorita, justo la tengo aquí abierta. Eje Radius, una plataforma de análisis y datos del mercado inmobiliario en el Reino Unido. Dice ¿Cómo que se usted, llama? Eje Radius. No lo conozco. Dice que usted ha sido miembro del Consejo de Gobierno, refiriéndose a usted, y del Comité de Planificación de la Corporación de la Ciudad de Londres, ha resultado ser una figura clave detrás de una agencia de alquileres deshonesta. No es el único, digamos, el único titular. Hay otro del New York Times, me parece, sí, del Diario Times, que publicó la nota El personaje de la ciudad, Luis Tillería detrás de empresas de alquiler clandestinas, y en esta se detalla que usted, candidato, bajo su segundo apellido, habría subarrendado departamentos y habitaciones sin la debida autorización y con malas condiciones de seguridad. Explíquenos un poco, por favor, porque entiendo que tuvo una multa respecto de aquello también. Exacto, tuve una multa, eso es todo. Y ¿por qué esto cobra relevancia en el año 2022? Porque fui el primer latinoamericano en ser electo concejal. Tuve una multa en el año 2014 por no contestar unas cartas. Eso es lo que lo hace, y la traducción ahí está mal. ¿Y usted entonces no subarrendaba departamentos y habitaciones sin la debida autorización y con malas condiciones de seguridad? Me hubiesen multado por eso, pero me multaron por no entregar una carta, por no contestar una carta. Ahora, yo sí subrendaba. No, normalmente es algo normal. Lo lamentable de Ecuador es que es difícil entenderlo porque aquí no hay ni siquiera correo. Así de tercer mundo lamentablemente nos tienen estos políticos. Allá funciona el correo, entonces te mandan una carta al municipio, es lo normal. Te puede mandar una carta para pedirte el certificado de gas, el certificado de que todos los electrodomésticos están en buenas condiciones, y uno tiene que responder la carta normalmente con sus certificados, ¿no? Obviamente uno de mis colaboradores, al no ver o no percatarse de que había llegado esta carta a la casa en cuestión, no la respondió y obviamente nos pusieron una multa, pero es una multa de 4.000 libras esterlinas, que equivale a un día de facturación de nuestra empresa. Teníamos en ese tiempo 92 casas. Obviamente, en 92 casas, hubo una casa en la que no teníamos, no respondimos la carta y nos pusieron esa multa. Es decir, las otras 91 casas funcionaban exactamente, perfectamente bien como un reloj suizo. Esta multa data del 2014. Es decir, por los últimos 11 años, la compañía se ha manejado tan bien y ha contestado todas las cartas, todo, etcétera, etcétera, que mis rivales políticos no tienen nada que sacar.
Yo soy concejal en funciones de la ciudad de Londres. En este momento sigo siendo concejal. Soy comisionado de finanzas. Manejo un presupuesto similar al de Ecuador si es que le sacamos las Fuerzas Armadas. Y no tienen absolutamente nada que decir, pese a haber sido lo equivalente aquí a un ministro. Lo lamentable es que cuando los políticos entran a la función pública aquí en Ecuador terminan huyendo. Yo no, yo sigo siendo concejal en funciones de Londres y tengo la cara para poder presentarme a un cargo de elección popular. Y es muy probable que gane la reelección. ¿Cuál es la situación aquí? Los políticos tratan de dañar mi imagen por una multa que recibí hace 11 años. Una multa como la que ustedes reciben con los fotorradares, así. Porque normalmente si a un taxista le ponen una multa de $40, se le llevan un día de facturación. Bueno, lo mismo era conmigo. Lo lamentable aquí es que a un taxista le ponen una multa y se le llevan 2, 3, 4 días de facturación. ¿Cuál es la situación? Si usted chequea, y jóvenes también chequeen, pongan Fine, Google, Fine, Facebook, Fine, Amazon. Todas las compañías mundiales han recibido multas. Es normal que uno reciba multas cuando uno está en una actividad comercial. Casos de corrupción, no. Y aquí donde viene la traducción de mala fe. Jóvenes, especialmente ustedes, se meten a internet mucho, saben inglés. Fraude significa fraud en inglés, o fraud significa fraude en español. Es muy similar la palabra. Deshonesto significa dishonest, o dishonest significa deshonesto. Es muy similar la palabra, ahí no hay donde perderse. ¿Y aquí qué palabra se usa? Rogue, que significa pícaro. Que pícaro puede ser un juicio de valor de este periodista. Está bien, es la libertad de expresión. Pero claro, cuando viene un político pillo en Ecuador y traduce, quizás por ignorancia, pero no creo que por ignorancia. No, la que yo estoy cogiendo es de Eje Radios, que es una plataforma de análisis y datos del mercado inmobiliario. Sí, pero usted no dijo fraude, usted dijo deshonesto. En el Reino Unido. Y ellos, o sea, y Google incluso, no la traduce nadie, dice, una figura de la corporación municipal estaba detrás bueno, métase a Google, de por favor. agencia de alquileres fraudulenta. Pero ponga la versión en inglés. Sí. Ponga la versión en inglés y vea qué palabra. Automáticamente en Google. Está mal, porque si usted se mete a Google Translator, le va a salir que rogue es pícaro. Y ahí viene el problema, porque en este momento estoy demandando a un medio ecuatoriano precisamente por esa traducción maliciosa. El fraude es un delito. ¿Está demandando a un medio ecuatoriano? A un medio ecuatoriano, correcto, porque el fraude es un delito. El pícaro no es un juicio de valor. Con esto cierro en 30 segundos. ¿Usted va a respetar la libertad de expresión? Sí, pero lo que pasa es que cuando se me acusa falsamente de un delito, está mal. Por ejemplo, yo le digo, si es que el día de mañana dicen que yo tenía alquileres terroristas, es un delito y está mal traducido. Si es que un periodista dice pícaro por no contestar una carta, está bien, bueno, tiene su libertad de expresión, pero la falsa acusación a un delito, eso está mal. Yo creo que todos los ciudadanos tendrían que poder defender su honra. O sea, ¿a cuenta de qué entonces ese municipio, 7 años más tarde, me premia por mi actividad comercial? Correcto. Luis Felipe Tellería, gracias por el tiempo. Gracias, suerte en las últimas 2 Muchas semanas de campaña. Candidato presidencial Luis Felipe Tellería, auspiciado por Avanza, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.